Mi nombre es Luis Pedro del Valle y soy socio de Arias en Guatemala. Hoy les hablaré acerca de los data breaches o filtraciones de datos. Para ponernos en contexto, es importante señalar que en Guatemala no existe una ley de protección de datos personales. Eso no significa, sin embargo, que no existan principios o criterios o disposiciones que deban llevarse basados principalmente en sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. De la mano de esa inexistencia de la ley de protección de datos personales, tampoco existe una que regule los data breaches o las filtraciones de datos, como es el caso de otros países que, por ejemplo, cuando ocurre una filtración de datos, establece todo un procedimiento que debe de seguirse para salvaguardar los derechos de los titulares de los datos personales, ¿verdad? En ese contexto, lo que podríamos considerar es que sí existen una serie de mejores prácticas que las empresas y las organizaciones pueden implementar para evitar estar expuestas a un data breach y que esto pueda resultar naturalmente en afectaciones a sus clientes como titulares de los datos personales y en riesgos para quienes están manejando esos datos personales. El primero es desarrollar un plan de prevención de violación de datos. Aquí planificación es la clave. Esto implica que se debe desarrollar un plan de prevención de violación de datos donde se identifique el tipo de datos, qué tratamiento se les da, dónde y cómo se encuentran almacenados y también contemplar ahí obligación o no de notificar en su caso, al menos a los titulares de los datos sí debiera de notificárseles. Sin embargo, este plan no se trata de que sea una solución estática, todo lo contrario, debe ser altamente adaptable para ayudar a mitigar las amenazas que constantemente están surgiendo en el contexto del cibercrimen y de la ciberdelincuencia. Adicionalmente, el plan debe ir de la mano con la implementación de seguridad perimetral y pruebas periódicas de seguridad. Por ejemplo, hacer hacia lo interno penetración y otros intentos de ataques de los cuales debe de haber un log o un registro de cuál es el resultado de estos, ¿verdad? Deben de establecerse también protección anti-malware para los distintos sistemas operativos, Windows, iOS, Linux, entre otros, ¿verdad? Junto con el plan de prevención de datos debe haber un plan de reacción en caso de un incidente en que la seguridad de la información se vea comprometida. En ese sentido es importante, por ejemplo, tener en cuenta la certificación ISO 27001 que contiene los estándares de seguridad de la información. El segundo de ellos es capacitar regularmente al personal. Hay una realidad de la cual debemos partir y es que el usuario final es el eslabón más débil de la cadena. Todos queremos tener o tenemos ese impulso de querer ganarnos $1.000.000 que dice el asunto del correo por llenar la encuesta. La ingenuidad combinada con la negligencia de los usuarios finales es uno de los principales factores que conducen a la violación y filtración de datos, ¿verdad? Por lo tanto, es importante contar con talleres regulares de capacitación de empleados y funcionarios para recordarles las amenazas de seguridad y que éstas están en constante evolución. Asimismo, es recomendable la emisión de políticas claras dirigidas a empleados y funcionarios de la organización. La revisión y actualización de estas políticas es sumamente importante, así como una llevanza adecuada del control de estas políticas, es decir, si hay una política vigente en determinado momento y es modificada, ir llevando todo el log de esas modificaciones, ¿verdad? Esto permitirá al personal estar más alerta ante posibles ataques, por ejemplo, suplantación de identidad, esquemas de phishing y otros, ¿verdad? También sabrán cómo transferir archivos de forma segura, cifrar correos electrónicos y comunicarse de forma segura a través de las plataformas de la organización. La capacitación también mejora el conocimiento de las medidas preventivas físicas y cómo manejar el hardware de la empresa con cuidado, como son las computadoras portátiles, las tablets y los celulares. Un ejemplo de estas políticas o un ejemplo de estas capacitaciones es el principio de que el correo profesional o institucional no debe ser el que se utiliza para efectos personales de los empleados o funcionarios. Por ejemplo, no es el correo que debe utilizarse para suscribirse a tal o cual servicio de streaming, por hablar de uno de ellos, ¿verdad? Porque esto representa un aumento considerable del riesgo. Pensemos en el escenario que
el proveedor del servicio al que se está inscrito con el correo de la empresa sufre algún tipo de ataque o algún tipo de ciberataque, la información, el correo de la organización es el que puede últimamente dar acceso hacia los sistemas y las bases de datos de la organización por un uso adecuado para efectos personales por parte del empleado o del funcionario. Otra recomendación es la encriptación de la información. Existen formas de prevenir violaciones de seguridad mediante el uso de la tecnología y una de ellas es la encriptación de datos. Las empresas de todos los tamaños ahora pueden encriptar la información y así mitigar este riesgo. El cifrado también puede ser su salvador en caso de un incidente de seguridad, pues cualquier dato robado por un hacker será codificado y no tendrá sentido. Esto supone, entre otras cosas, además de la encriptación en sí, implementar otras medidas de seguridad. Por ejemplo, autenticación de doble factor, limitar el acceso desde fuera de las instalaciones a dispositivos de la organización, establecer prohibiciones normativas y lógicas para que los usuarios no puedan transportar por medios portátiles la información contenida en el sistema de la organización. Igualmente importante es la política en cuanto a la destrucción o reciclaje de los equipos cuando terminan su vida útil. Si no se tienen los recursos necesarios, una opción que se puede considerar para mejorar la seguridad es contratar una empresa de seguridad en la nube. Esto se debe a que puede obtener acceso inmediato a tecnología de punta, protocolos de encriptación, expertos de seguridad, monitoreo en tiempo real y más servicios por un fee que pareciera ser razonablemente asequible. Las anteriores son solo algunas de las recomendaciones que existen para implementar y así mantener segura la información. Por supuesto, las que se implementen deben de estar en constante revisión, pues los riesgos están en constante evolución. Así que de mi lado les agradezco su atención. Si tienen alguna duda o consulta al respecto, no duden en contactarnos al correo que aparece en la pantalla. Para mí ha sido un gusto poder compartirles esta valiosa información.